La Fundación Atlas para una Sociedad Libre, junto con la Friedman Hayek Center for the Study of a Free Society de UCEMA, tiene el agrado de presentar la conferencia Capitalismo de Amigos, República Corporativa, Desregulación y Libertad. Nuestra Constitución Liberal fue promulgada el 1 de mayo de 1853. Como tal, identifica y protege derechos individuales en todos los terrenos. Ese conjunto de derechos constituye el patrimonio soberano particular de los ciudadanos alcanzados por nuestras leyes. No obstante, lo prolongado de su vigencia, la Constitución no ha impedido la construcción de un orden público donde la cesión de dicha soberanía individual a favor de distintas corporaciones constituye el fenómeno más perdurable de los últimos 80 años, así como la reiteración de acciones por parte de los poderes públicos que contradicen nítidamente pilares básicos de nuestra Carta Magna. En particular, el principio de inviolabilidad de la propiedad privada reconoce tantas violaciones que resulta difícil sostener su vigencia. Baste pensar en el impuesto inflacionario, las restricciones a la exportación e importación de bienes, la imposibilidad, la criminalización de comprar dólares en determinados momentos, y los ejemplos son absolutamente interminables. Esto es así. Este empequeñecimiento del ciudadano ha operado en beneficio de organizaciones intermediarias que han asumido su representación en sus vínculos con otros actores en esferas vitales para su bienestar, sea en lo laboral, la educación, la representación política, la salud, la previsión social, etc. Este sacrificio, bien lo sabemos, no se ha visto justificado por los resultados. Claramente, el fracaso del conjunto no impide ver que en el interior de la sociedad la experiencia ha sido muy diversa. Como señalara el distinguido profesor de Pablo, el concepto de colectivo lleno es bastante distinto si uno va parado o si va sentado. Nos ha ido muy mal en promedio, es verdad, pero como en todo promedio hay ganadores y perdedores. No debería sorprendernos que los ganadores sistemáticos hayan devenido en una suerte de oligarquía corporativa que detenta el poder permanente a través del control del Estado y se sirve de él a expensas del ciudadano. Para contrastar el marco que ofrece nuestra Constitución con el régimen corporativo vigente, contamos con un invitado de lujo. Nos acompaña el doctor Juan Vicente Sola, a quien no le vamos a hacer justicia leyendo una versión más que resumida de sus logros. Él es abogado por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Economía por ESADE, egresado del ISEN, miembro de la Academia de Ciencias Naturales, Ciencias Morales y Políticas, miembro de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales, director de la Maestría de Derecho y Economía de la UBA y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Buenos Aires, amén de ser autor de numerosas obras en el campo del derecho y la teoría política. Recientemente ha publicado una obra titulada Keynes y el Estado de Derecho, donde indaga en la influencia de Keynes sobre la construcción fáctica de nuestro orden jurídico. Bienvenido, doctor, un gusto tenerlo con nosotros. El gusto siempre es mío, muchas gracias. Doctor, esta perplejidad que manifestaba al principio de contrastar nuestra Constitución con las realidades del orden jurídico prevaleciente, ¿qué reflexión le merece esta discrepancia? ¿Cómo llegamos a este estado de cosas? La Argentina, como Estados Unidos, pero no ha podido nunca superar el problema de las emergencias económicas. Es decir, ¿qué ocurre cuando por algún motivo, perfectamente previsible por otra parte, hay una emergencia? La reacción argentina, que en Estados Unidos sí fue corregida, fue resolverla a través de soluciones económicamente no justificadas, o justificadas de una mala manera. Usted ha mencionado algunas: permitir la inflación como manera de permitir el gasto público ilimitado, admitir algunas cuestiones que era la confiscación de bienes, pero a través de formas ocultas, y después el proteccionismo, es decir, la economía cerrada. Esta es la solución más o menos básica. Todas constituyen un sistema que se llama la expropiación regulatoria. La expropiación posesoria, la que está en la Constitución y las leyes, es decir, es cuando el Estado
ejerce un poder que es el de comprar un bien e indemnizarlo. Debe hacerse por ley y previamente indemnizado. Ya ese mismo acto es de por sí muchas veces autoritario, pero de alguna manera podría tener alguna justificación en la medida que fuera limitada. Ahora, ¿qué ocurre cuando esa expropiación se produce no por un tema posesorio, es decir, quiero una propiedad para construir un camino, digamos, o tener acceso a un puente, o hacer una escuela, en fin, temas clásicos, cuando en realidad se establece una regulación que priva a las personas del ejercicio de sus derechos? Esto a pesar que la Constitución tiene ciertas reglas terminantes. Por ejemplo, hay un artículo también muy antiguo que dice: la confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Y sin embargo, le cambiamos el nombre, ya no lo llamamos confiscación, ponemos algunas otras características y nos quedamos con la propiedad de las personas. Ahora, ¿qué justificación ha tenido estos disparates? Y ahí, en mi investigación, me dediqué a analizar qué decían algunos economistas muy conocidos. Es más, por mucho tiempo universalmente respetados. Tomemos el caso de John Maynard Keynes, muy utilizado en Estados Unidos y por lo tanto en la Argentina, y por cuyos libros han sido leídos y sobre todo mal leídos por políticos y jueces argentinos. La Argentina tomó de Estados Unidos el control judicial de constitucionalidad. El gran impulsor de Vicenta fundó la Cátedra de Derecho Constitucional y entonces se creó una Corte Suprema con la idea que estuviera en el mismo camino de los Estados Unidos. Esto, desgraciadamente, no duró eternamente. Entonces quisieron algunos jueces, bueno, y no solo jueces, políticos, legisladores, leyeron algunas obras de Keynes y los keynesianos. ¿Y qué leyeron? Bueno, leyeron La eutanasia del rentista, por ejemplo. ¿Qué es la eutanasia del rentista? Keynes detestaba lo que él llamaba una clase ociosa. Nos hace acordar de la obra de Veblen, ¿no? La clase ociosa, muy leída en la Argentina, por otra parte. Hay una edición con prólogo de Borges, de ese libro que critica a esa clase que no trabaja y que un poco de alguna manera vive del resto de la sociedad. No se refiere a los políticos, a los jueces o a los sindicalistas, sino se refiere a personas de ingresos elevados y que invierten y viven de sus inversiones. La idea de Keynes era que esta clase, que de alguna manera él detesta, dice, tenemos que eliminarla. ¿Y cómo la eliminamos? Bueno, pongamos tasas de interés muy bajas en los bancos, de tal manera que sean inferiores a la inflación y que finalmente ese capital invertido pierda su valor y esta clase desaparezca. Y esto es lo que hizo la Argentina históricamente. Hasta épocas muy recientes, los bancos daban tasas de interés por inversiones fuertemente negativas. ¿Y qué ocurría con ese dinero? Bueno, lo prestaban, como todos los bancos, también a tasas de intereses a veces reducidas, pero a sectores amigos del poder, a sectores subsidiados. Al principio esto parecía algo sencillo, en fin, un productor que pedía algún crédito y se le dio una tasa favorable, parecía casi un acto de humanidad. Pero ahora resulta que hay otra clase ociosa, que la clase de empresarios subsidiados, y que se rodean de otra palabra patriótica, la industria nacional. Esto en realidad es una economía corporativa, al principio de los años 40, con lo que se llamó después la sociedad organizada, la comunidad organizada, tomada de la comunidad. Había una idea que venía de Mussolini, que él decía que tenía que no llamar a la comunidad organizada, sino la idea de Estado fascista, pero la idea de comunidad organizada se estableció en la Argentina en la idea que era más o menos de esta manera. Los obreros se tenían que organizar por organización de su trabajo en sindicatos únicos. Esos sindicatos iban a asegurar salarios elevados.
los empresarios tenían que aceptar el pago de esos salarios elevados y establecer condiciones de trabajo muy rígidas, pero a cambio eran protegidos contra la competencia externa y recibían a favor créditos extremadamente favorables. Y el Estado era el árbitro de este tipo de organización. Esto se llama la comunidad organizada y está basado en nuestro sistema económico claramente corporativo. Por supuesto, la respuesta que llegó rápidamente a la Argentina ya en los años 40 fue el estancamiento económico. Ahora, ¿qué pasaba con los que recurrían? Porque una economía tan disparatada ya había fracasado en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué copiaría un sistema que no podía resultar? Bueno, se utilizó entonces la lectura de Keynes. El profesor Phelps, el premio Nobel 2006, me hizo notar que en realidad el corporativismo en la Argentina, como en otros lugares, en Europa Occidental, entre otros, era una respuesta a la economía keynesiana. Como que la economía keynesiana había dado el libro para que la economía, llamémosla corporativa pura, de los economistas italianos y economistas nazis no había mucho, pero sí italianos que bastante, que publicaban, escribían y demás. Y la economía keynesiana también surgió como una alternativa entre el marxismo y el capitalismo. John Robinson escribió un libro famoso que se llama Keynesianismo para marxistas, con la idea de decir, ¿para qué ser marxista y hacer una revolución tenebrosa? Cuando en cambio, utilizando la economía keynesiana se pueden obtener los mismos resultados. Una economía regulada, una fuerte participación estatal. Y eso se sumó a otra idea keynesiana, además de la eutanasia rentista y la economía cerrada. Estos temas están muy claramente definidos. Miren, si la teoría general es un libro prácticamente ilegible o muy difícil de leer, los dos últimos capítulos, el 23 y el 24, son de una fácil lectura. Y ahí van a ver que sostiene esta idea de la eutanasia rentista, de la economía cerrada. Hay un famoso artículo de Keynes, dice, autosuficiencia nacional se llama, y dice que, bueno, que los bienes sean hechos en casa refiero por el país, y la economía sea puramente nacional, así la financiación económica, ¿no? El crédito. Con lo cual pensaba, esto lo publicó en los años 30 y después lo convirtió y amplió la teoría general en el 36. Pero hay otro artículo muy conocido que hace prospectiva, que se dice consecuencias económicas para nuestros nietos. ¿Y qué dice ahí? Hay que endeudarse, y hace una especie de análisis un poco extraño, donde sostiene que en el fondo endeudarse, la deuda pública se paga sola. Es decir, que en el fondo no hay que pagarla, se va pagando los intereses y la sociedad sigue avanzando, creciendo, y en el fondo esos intereses se van pagando, de alguna manera resolviendo el problema. Esta fue una teoría muy aceptada en Estados Unidos, pero la realidad que lo sabemos de la peor forma, que los intereses hay que pagarlos. Lo curioso en la Argentina fue que este keynesianismo tuvo una enorme difusión. Pero no solamente tuvo una inmensa difusión entre los economistas que leían, por ejemplo, leer a Keynes siempre fue complicado. Primero porque está disperso en 30 tomos, pero hay un libro de Prebisch. Prebisch era un gran economista, escribió un libro en el año 48, Guía de Keynes. Y ese libro es bárbaro. Se lee y se acabó. Te explica un Keynes de bolsillo, fácil, apto para economistas superficiales. Después se arrepintió. Como se arrepintió Hicks de la fórmula ISLM, que también simplificaba. Los estudiantes leíamos eso, cuando estudiábamos economía, chao.
con eso entendías todo, ¿no? Tenías un modelo matemático con un gráfico sencillo y ahí estaba todo. Entonces, ¿para qué nos vamos a complicar la vida estudiando y analizando las consecuencias de esto? Pero en los jueces, los artículos de Keynes, algunos sí fueron leídos. Siempre cito un fallo en la Corte Suprema, más de uno, ¿no? Que de Julio Llanarte. Julio Llanarte fue un gran jurista, extraordinario jurista, realmente, además conoció el derecho norteamericano, fue veces juez de la Corte, era un hombre de confianza absoluta del doctor Frondizi, y también Menem lo tuvo de juez de la Corte, ¿no? Y hay sentencias de él en la primera época y en la segunda época que dice cosas como estas: hay que seguir a Keynes y no a Hayek en los fallos, como la idea de decir, ¿qué es esto de preocuparnos por una regulación que pudiera ser, que pudiera, además ser muy inteligente, buscar razonamientos convincentes, ¿no? Es decir, tenemos que abandonar la visión tradicional del Estado de Derecho. Tenemos que entrar en el Estado de Desarrollo. Y el Estado de Desarrollo es seguir la economía keynesiana. ¿Y qué es esta economía keynesiana? Bueno, protección, sustitución de importaciones, claramente, crédito subsidiado, regulación de la economía. Regulación de la economía. Este es un punto que realmente no aparecía hasta ahora. Ahora lo vemos porque tenemos a alguien como Sturzenegger que lo ha planteado. Porque no realmente, ¿qué pensaban los economistas que se oponían a Keynes? Bueno, pensaban, hay que bajar el gasto público, hay que limitar el déficit, evitar la inflación, es decir, cosas correctas. Pero se olvidan de un tema que sí está íncito en Keynes, me lo hizo notar el profesor Phelps, y en sus libros recientes está muy claramente marcado, y es una economía, para ser dinámica, tiene que ser bien regulada. Es decir, no alcanza con no tener inflación, no alcanza con tener un gasto público muy controlado y el déficit fiscal muy bajo. Si tenemos frenada la actividad económica, quitándolo de dinamismo a través de una economía corporativa sobreregulada. Y esto es un poco lo que plantea Keynes indirectamente. Usted fíjese, me lo hizo notar el doctor López Murphy el otro día en una presentación en un congreso de economía. Me dice, acaba de salir sobre Keynes, regulador internacionalista, y cómo algún comportamiento sería el de Trump, ¿no? Cuando no sabemos muy bien cómo hacer la política exterior, la política económica internacional puede sostener el proteccionismo, la exportación de desempleo, en fin, técnicas que todos conocemos como fracasadas, y cambiar el orden económico internacional. Y eso es lo que hizo Keynes, o intentó hacer después de la guerra. Es decir, crear, frente a una economía que hasta los años 30 había tenido un problema serio como era el proteccionismo, pero de alguna manera sabía perfectamente que podía tener una economía internacional desregulada, nos encontramos con que se habían creado organismos, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Ahora esos organismos, prácticamente, salvo para la Argentina, no tienen prácticamente una gran importancia, porque prácticamente, es decir, se utiliza mucho más el crédito privado que este tipo de organismos internacionales de crédito. Pero en la idea keynesiana estaba tener un sistema que regulara toda la actividad financiera y de créditos mundial, ¿no? Es decir, una economía no solo organizada nacionalmente, sino también regulada internacionalmente hasta el detalle. Y esto yo creo que de alguna manera se vislumbran algunas actividades, por lo menos en los discursos de Keynes, ¿no? de
de Trump. No lo sé exactamente. Ahora, cuando yo veo que en la Argentina se está discutiendo la apertura económica, y es que es realmente, me hace acordar otra cosa que dijo Phelps. Phelps me dijo una vez una frase sobre Hayek, al cual, es decir, en el debate internacional contemporáneo, los dos economistas más influyentes del siglo XX son Keynes y Hayek. Sobre esto no hay ninguna duda. Es decir, me hizo una reflexión que me parece útil para los argentinos. Dijo, cuando le dieron el premio Nobel a Hayek, los economistas profesionales se preguntaban ¿por qué le dieron el Nobel? Después de todo, la economía austríaca ya pasaba de moda, en fin, cosas que hemos escuchado. Y ahora nos preguntamos ¿cómo se lo dieron a los demás? Porque evidentemente, después de la crisis del 2008, sobre todo, cuando estaba de moda la teoría de las expectativas racionales y demás, y aún antes, cuando la economía corporativa, cuando pensamos en el conocimiento difuso de Hayek y cosas que no se pueden regular, y la importancia del mercado como regulador, nos estamos dando cuenta que aquello que nos parecía el pasado en el año 1973, ahora es claramente el futuro. Pero en fin, yo creo que Keynes es mucho más culpable de la destrucción del Estado de Derecho en la Argentina. No solo Keynes nunca creo que imaginó mucho sobre la Argentina, pero sí, la interpretación de las teorías keynesianas han tenido una culpa gravísima. Bueno, para el político argentino post 1945, la aparición de una escuela económica de prestigio internacional, aceptada por todo el mundo, que avala las conductas que naturalmente querrían tener, digamos, es una bendición del cielo. Pero totalmente. Usted deja de ser un bandolero para ser alguien que está haciendo el bien dentro de lo que indican las buenas prácticas de la economía. Esta es una situación realmente sacarse la lotería, ¿no? Pero totalmente sacarse la lotería. A mí me llamaba la atención. Inclusive hay anécdotas un poco insólitas. En el último capítulo de la teoría general se cita Gesell, ¿no? Uh-huh. Gesell era un señor, un empresario argentino, que tenía una empresa de vehículos para bebés, Casa Gesell, ¿no? Ah, sí. En su juventud, en años anteriores, se había tenido fuerte simpatía por el nazismo, ¿no? Pero, digamos, todas las personas de origen alemán las tenían. Es decir, no, en esto, por supuesto, no puedo condonar ni un instante que alguien puede tener simpatía por el eje, pero en fin, en el 38 en la Argentina había movimientos de fascismo. Bueno, él tenía la idea que para tener la inflación había que tener la moneda, tenía que sellarse, la moneda sellada. Una idea de una extravagancia total, ¿no? Es decir, que duraba cierto tiempo y tenía que sellarse para saber que mantuviera el valor, en fin. Y Keynes la cita, y se escribe con tipo como él, ¿no? Keynes cita también y sabemos que se escribía con los economistas institucionalistas norteamericanos. Ya cité a Veblen, pero el más conocido era Commons. John Commons, un economista que, por ejemplo, sostenía que el análisis marginal era una mentira, que no tenía importancia el mercado. Esto lo escribía literalmente, no estoy exagerando. El mercado, sino lo que tenía que analizarse era la transacción, y por lo tanto se empezaba a hacer estudios sobre la regulación. En esto hay que darle la ventaja, analizaban la regulación económica, que hasta ese momento no era un gran tema, no se consideraba que la regulación era un tema de interés económico. Y Commons fue el primero que consideró que había que regular el contrato de trabajo y que había que establecer prácticamente la afiliación obligatoria a los sindicatos. Y digamos, la idea de la estructura laboral corporativa, raro en Estados Unidos. Entonces, Keynes escribía con ellos, ¿no? Además tenía una simpatía por los dictadores, y los dictadores con él.
por ejemplo, eso se cita mucho, la introducción a la teoría general en Italia y Alemania. Y es en lo mejor en sistemas autoritarios, ¿no? Eso lo escribe para la Italia fascista. Pero hay otra anécdota que es mucho menos conocida, fue comentada por académicos españoles. Francisco Franco, el general Franco, dictador en España, corporativo, en fin, tenía simpatía por Keynes y publicaba artículos keynesianos y firmaba Hispanicus, en elogio de Keynes, en la revista del movimiento franquista, lo que se llamaba Arriba, la revista oficial, que no existe obviamente más. Y un grupo de economistas jóvenes, con un coraje que debo confesar envidiable, a toda prueba, escribió artículos para esa revista explicando que lo que decía el artículo firmado con seudónimo era falso, y que Keynes no funcionaba, en fin, razonamientos básicos de economía. Y Franco no escribió nunca más, ¿no? Es decir, los dictadores les gustaba Keynes, les gustaba. Doctor Mussolini. No tengo testimonio, pero sé que se escribía con economistas norteamericanos keynesianos, Mussolini, ¿no? Sí, perdón. ¿Cómo expurgamos esto de nuestro sistema? Porque acá hay, como usted describe, hay una sucesión de capas que se han ido apoyando unas a otras, permean todo el sistema. ¿Cómo se revierte esto? ¿Se puede revertir? ¿Qué hace falta? ¿Quién tiene que hacerlo? Mire, salir del corporativismo es dificilísimo. He estado con economistas, me acuerdo de un empresario que era asesor de Schäuble, el ministro de Relaciones Exteriores, de Economía de Alemania, me decía, Alemania es una economía corporativa, por eso no es una economía innovadora, importa innovación. Digo el caso de Alemania porque es una economía que crece, pero si vemos reglas, es muy difícil salir. Y aún en crisis ahora, Alemania es muy difícil salir del estancamiento creado por el corporativismo. Veamos cómo se puede. Los enemigos son muy fuertes, ¿eh? Primero, uno tiene que conocer los adversarios. Tenemos primero los sindicalistas. Esto, ¿no? Estamos hablando de una oligarquía poderosísima. No hace falta que lo analice, todos lo conocemos. Después tenemos una oligarquía empresaria, corporativa, que se ha beneficiado de este sistema. Muy complicado. Muchas veces se discute, ¿no?, en medios políticos, académicos, y bueno, ¿por qué mantenemos el sistema de Tierra del Fuego cuando en Tierra del Fuego podría ser una economía competitiva con, qué sé yo, la pesquería, turismo, en fin, muchísimas posibilidades? De hecho, lo hacen en Chile, no tenemos que hacer mucha imaginación. ¿Y por qué hacemos esta ridícula cuestión de importar teléfonos desarmados, de armarlos y venderlos a un sobreprecio? Disparate. Es decir, ¿no? Es un escándalo, todos lo conocemos. Pero no podemos poner el cascabel, porque hay empresarios, hay intereses muy fuertes, ¿no? Puedo mencionar otros, si quiere, con los cual tampoco me quiero meter. Los medicamentos. ¿Ah? Enfrentar esos lobbies es a su propio riesgo. Pero voy a hablar de las cosas positivas. No voy a hablar de las cosas que nos traen mala onda. Primero, la estrategia del ministro Sturzenegger es absolutamente, voy a usar una palabra, deslumbrante. Porque me llamó la atención. Porque después de escuchar al profesor Phelps muchísimas veces, yo en los últimos 10 años he ido anualmente a Columbia a trabajar con el profesor Phelps en el Centro de Capitalismo y Sociedad.
en seminarios, en fin, ha invitado a otros premios Nobel, es decir, en la idea de lo que determinar lo que es la economía dinámica y cómo esto surge, si bien contemporáneamente, un poco antes, pero con la crisis del 2008 que demostró que Hayek tenía razón y que la teoría de expectativas racionales de Robert Lucas, otro gran premio Nobel, tenía esta falencia. Hay cosas que no se pueden planificar y que para llegar a una economía dinámica hay que regular bien, hay que desregular. Y cuando veo que Sturzenegger está desregulando con enorme coraje y con enormes críticas, me sorprenden las críticas, inclusive de mis colegas, profesores de Derecho Constitucional, cuando les digo, mire, lo que está haciendo Sturzenegger es volver al sistema de la Constitución. Si tienen dudas, no me crean. Lean a Alberdi. Alberdi no hizo la Constitución del 56, eso es un error, pero lean a Sarmiento, que sí la hizo, y lean a Gorostiaga, que fue quien la escribió en el 53, Sarmiento y Mitre en el 60. Y las ideas que tenían, la idea de la libertad. No cabe ninguna duda. Es decir, lo que estamos viendo es volver a la Constitución ostensiblemente. No hay ningún misterio en esto. Es más, hay una frase de Alberdi que decía, la Constitución es un gran orden derogatorio. Deroga el sistema de proteccionismo colonial español. Verbatim, digamos. La Constitución es la desreguladora. Y lo que veo en Sturzenegger, que no es abogado, por cierto, ni mucho menos constitucionalista, está siguiendo un programa admirable. Pero realmente me parece sorprendente. Primero por el trabajo que cuesta. Porque si yo voy a regular, y esto es muy keynesiano, lo voy a hacer en secreto. Voy a ocultar las normas de las cuales me beneficio bajo una maraña normativa. Claramente. Entonces, encontrar las normas que frenan la economía es un enorme trabajo. Sí, sí. Que el doctor Sturzenegger lo ha hecho, ¿no? Me parece admirable el esfuerzo y la dedicación. Un acto verdaderamente patriótico. Lo digo porque más allá que estamos todos de acuerdo, el gasto público, la inflación, déficit cero, bueno, todas las cosas tradicionales que no. Pero acá hay otro fenómeno. La Argentina tiene una economía corporativa. No tiene una economía abierta, pero con una mala política económica. No. La tuvo en algunas épocas, ¿no? Pero ahora lo que se enfrenta, cuando dicen, ¿qué está pasando ahora que bajó la inflación? Y hay un fenómeno enorme. Nos sacamos la careta. La economía argentina sacó la careta y nos damos cuenta lo cara que es. Por eso no podemos competir. Cuando hay inflación, de alguna manera, los precios relativos se acomodan y podemos hacer cosas baratas, ¿no? Y con eso, más o menos. Pero ahora sabemos que eso no va a ocurrir. ¿Alcanza a bajar los precios? Bueno, sí, pero ¿cómo? La desregulación es la que tenemos que hacer. Es extremadamente difícil y lo lamentable es que todavía se ven los argumentos en contra. Están en qué. Totalmente. Sí, los reguladores pueden hojear los 30 tomos de Keynes, y se lo digo, ¿no? Que está ahí. Ahí van a encontrar los argumentos económicos y al que se opongan le dicen, mira, lo dice un economista histórico, ¿quién somos nosotros? ¿Eh? Como decía Julito Llanarte, a quien conocí, era un gran jurista, ¿quién lee a Hayek? ¿No? Tenemos es cierto, porque además es una salida incómoda. Decirle a la gente que tiene que competir es odioso, ¿no? ¿Qué le parece? Es odiosísimo. Tan desagradable competir. Ya lo creo. Doctor, le agradezco muchísimo. Yo creo que libros como el suyo,
su claridad expositiva, su entendimiento de este vínculo entre las ideas económicas y el sistema jurídico, que tiene una enorme importancia en la vida diaria de la economía, en las decisiones de inversión, en las decisiones de todos los agentes económicos, es absolutamente imprescindible para que esta situación, digamos, de expectativa de salir de esta suerte de estancamiento radical en que vivimos hace tanto tiempo termine. Así que yo lo voy a seguir molestando en la medida pero por supuesto, hablemos conmigo, cuando usted quiera. Porque verdaderamente creo que esto suma, creo que aporta claridad, yendo a su comentario acerca de que la forma correcta, la forma keynesiana de regular es hacerlo en la oscuridad y en secreto. Esto equivale a correr las cortinas, dejar que entre la luz del sol y hacer que la gente tenga que confrontar con la realidad de que los beneficios de unos pocos son el perjuicio de muchos. Así que le agradezco muchísimo y lo voy a estar molestando pronto. Muchas gracias. Usted quiere... Es mucho más difícil de lo que parece. Hay intereses todavía muy fuertes, ocultos. Es mucho más fácil. Muchas gracias por la conversación, fue muy agradable. Igualmente. Hasta pronto y voy a conseguir su libro. De una forma u otra voy a conseguirlo. Ya arreglo que por Mercado Libre lo tenga. Me sorprende, buenísimo. Pero ya mismo me voy a ocupar. Muchísimas gracias. Bárbaro. Buenas noches.